Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a una nueva entrevista de Carta Política. Vamos a continuar con lo que estuvimos hablando ayer mismo. Vamos a hablar nuevamente sobre Armenia. Es que ayer estuvimos con la periodista armenio-argentina Betty Arsenian, en vivo, en vivo, transmitiendo, ¿no? desde Yerevan. Cuando se estaban produciendo protestas allá en el marco del conflicto que este país sostiene con Azerbaiyán por la región de Nagorno-Karabaj. Y ahora nos acompaña Ignacio Utin. Siempre se me dificulta el apellido con Ignacio, es la segunda vez que lo entrevistamos para tratar un poco más las implicancias geopolíticas, para hablar un poco más sobre este conflicto, el conflicto de Nagorno-Karabaj. ¿Cómo te encontrás, Ignacio? Bienvenido a Carta Política. ¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes, buenas noches. No sé ni qué hora es. Acá son las 1:30, supone. Bueno, yo estoy en Estonia, son las 7:30, tenemos 6 horas de diferencia. Ven ahí, y qué nos podés comentar sobre, para empezar, para resumirnos brevemente el conflicto? Porque Betty nos había dado un repaso, pero bueno, muy general sobre esta región, Nagorno-Karabaj. Ujú. Si pudieras darnos un repaso un poco más detallado sobre las implicancias de este conflicto. Bien, vamos a intentar hacerlo lo más simple posible. Estamos hablando de una región, Nagorno-Karabaj o el Alto Karabaj, que, que es una región habitada predominantemente por armenios, por gente de etnia armenia, no por ciudadanos de la República de Armenia, sino por étnicamente armenios, que desde los años 20 pertenece a lo que en ese momento era la República Socialista Soviética de Azerbaiyán. ¿Por qué una zona habitada predominantemente por armenios terminó en Azerbaiyán? Es una larga discusión, tiene mucho que ver con los bolcheviques, tiene mucho que ver con una decisión de Stalin en su momento, en los años 20. No importa, quedémonos con la idea de es una región habitada por armenios que quedó del lado de Azerbaiyán. Cuando cae la Unión Soviética y se independizan las tres repúblicas del Cáucaso, Azerbaiyán, Armenia y Georgia, los armenios de Nagorno-Karabaj quisieron quedarse con Armenia, con la República de Armenia. Queremos quedarnos con los nuestros, no con los Claro. azeríes que no tenemos nada que ver con ellos, que son un pueblo distinto, nosotros somos cristianos, ellos son musulmanes, no tenemos ninguna relación. Eh, y eso no ocurrió. Legalmente eso siguió siendo parte de Azerbaiyán. Por eso hubo una guerra, una primera guerra entre 1988 y 1994 por esta región, entre los armenios y los azeríes. Esa guerra termina con victoria de Armenia. Armenia lo que hace es, por un lado, la región de Nagorno-Karabaj propiamente dicha queda, queda técnicamente en manos de Azerbaiyán, pero queda controlada por una república autoproclamada, que en ese momento se llamó primero República de Nagorno-Karabaj, después pasó a llamarse República de Artsaj. Pero fue una república que no la reconoció nadie, nadie reconoció la independencia de esa república. Ahora, como esa zona está rodeada de territorio de Azerbaiyán, lo que hizo Armenia cuando ganó la guerra fue controlar el territorio alrededor de Nagorno-Karabaj, todos los territorios circundantes, con el objetivo de, oficialmente, de que sirviera de contención, de cinturón de seguridad, de que los azeríes no pudieran atacar a Nagorno-Karabaj, donde viven armenios. O sea, la República de Armenia ocupó territorio de Azerbaiyán. La cosa se mantuvo más o menos estable en un statu quo extremadamente precario, extremadamente, hasta 2020, cuando hubo una segunda guerra en Nagorno-Karabaj, y en esa segunda guerra, Azerbaiyán, ahora sí, mucho más fuerte, con mucho más dinero, con mucha más infraestructura, con muchas más armas, ganó en muy poco tiempo, duró 45 días esa segunda guerra, y lo que hizo Azerbaiyán fue recuperar el control de estos territorios circundantes. Claro, teniendo más plata, teniendo más armas, teniendo más influencia, teniendo muchísimo más poder, era obvio que tarde o temprano iba a ir por el territorio que le faltaba, que es Claro. Nagorno-Karabaj propiamente dicho. Eso iba a pasar, estaba clarísimo, clarísimo que eso iba a pasar. La pregunta era cuándo. Y eso pasó esta semana. Esta semana Azerbaiyán se lanzó para recuperar el último territorio que le quedaba por controlar, que es Nagorno-Karabaj propiamente dicho.
una zona en donde viven 120.000, alrededor de 120.000 étnicamente armenios, Ujú. que, que esta semana Azerbaiyán pasó a controlar. Atacó esa zona con una excusa bastante endeble, que es, sí, lo que dijo el Operación gobierno, especial. absolutamente, absolutamente. Ujú. Es operación especial, como dijo Putin en su momento cuando invadió Ucrania, operación especial de desnazificación. Bueno, Sí. la excusa del gobierno de Azerbaiyán fue muy similar, una operación especial antiterrorista. Ah, bueno. ¿Por qué? Lo que dijo el gobierno fue que 4 soldados y 2 civiles azeríes murieron por minas antipersonales que fueron colocadas por terroristas armenios, por saboteadores armenios. A ver, yo no dudo que hayan muerto soldados, ni dudo que hayan muerto azeríes, civiles. No lo dudo, pudo haber ocurrido Mm. tranquilamente, seguramente De ocurrió. ahí de ahí a que eso justifique entrar a los tiros, Arzac, es otra cosa. No, pero además hay otro punto. Venimos de 2 guerras, una del 88 al 94 y la otra en 2020. Absolutamente es una zona hiperminada. Hay muchísimas Claro. minas por todos lados y no son de ahora. Quedaron ahí, toda la frontera entre Armenia y Azerbaiyán está Mm. minada. Hay minas por todos lados y el problema del desminado no viene de ahora, no viene de esta semana. Viene desde el Mm. 94, porque quedaron minas ahí y cada tanto muere alguien. Mm. Ahora, eso fue una excusa. Claro. Usaron eso de excusa para lanzar un ataque porque el único objetivo es recuperar la zona que les faltaba. Era obvio Mm. que se iba a pasar. Así que esta semana termina con una victoria azerí, una victoria del gobierno de Azerbaiyán, que era cantada, era clarísimo que Ujú. se iba a pasar. La República de Armenia no se metió, dejó a los armenios de Nagorno-Karabaj en banda Claro. y, y en apenas un día la República de Artsaj, si se quiere la autoproclamada República de Artsaj, se rindió, cosa que era muy previsible, y a partir de ahora no va a existir más la República de Artsaj, que hasta ahora no contaba con ningún reconocimiento, pero de facto era más o menos independiente. No va a existir Ujú. más, Azerbaiyán va a pasar a controlar el territorio, de nuevo, algo muy previsible, y la pregunta que queda es qué va a pasar con los 120.000 civiles armenios que viven ahí. Es posible que se produzca una limpieza étnica, como algunos han postulado. Bueno, hay que ver qué se considera limpieza étnica. Si hablamos de limpieza étnica como expulsión de una u otra forma de la población, sí, absolutamente, absolutamente. Yo no tengo ninguna duda que de los 120.000, 100 por lo menos se van a ir, Sí. absolutamente. Y como pasó en 2020, cuando los armenios se retiraron de las zonas circundantes a Nagorno-Karabaj, probablemente pase lo mismo, que es que se van y dejan tierra arrasada. Me voy, pero vos no te quedás con mi casa, No, vos no te quedás con mi edificio, vos no te quedás con nada que sea mío. Te prendo claro. fuego todo. Lo que no me puedo llevar, lo destruyo porque vos, Azerbaiyán, no te lo vas a quedar. Eso pasó en 2020 y muy probablemente vuelva a pasar lo mismo. Mm. Bueno, se espera entonces un periodo que siga la tensión y esto podría escalar en un eventual nuevo conflicto. Hay gente que ya se ceba un poco más, capaz en sus puntos de vista, capaz son análisis un poco planos, si se quiere, pero es posible que esto devenga en un nuevo conflicto eventual que Azerbaiyán pudiera ir contra el resto de Armenia, por ejemplo, contra la Armenia país. Yo creo que no, yo creo que no, porque Azerbaiyán tiene una gran ventaja, que es que legalmente es parte de su territorio. Nagorno-Karabaj Claro. es parte del territorio de Azerbaiyán para todos los estados del planeta. Todos los miembros de las Naciones Unidas reconocen a Nagorno-Karabaj como parte del Estado armenio, del Estado de Azerbaiyán. Uf, qué pifie. Eh, para todo el mundo es parte de Azerbaiyán. Con lo cual, Azerbaiyán no está invadiendo a nadie. Podemos después hablar de qué está haciendo con su propia población y con su propio territorio, ese es otro Claro. debate, pero no está invadiendo a nadie, no está cometiendo un crimen en términos de derecho internacional. Ujú. Ahora, invadir la República de Armenia es otra cosa, es algo Claro. completamente distinto. Eh, Hay quienes hablan de dos posibilidades. Si Azerbaiyán avanza y efectivamente tiene en mente, en sus planes, atacar a la República de Armenia, habría dos objetivos básicamente.
Uno es eh, controlar el paso hacia Najicheván. Najicheván es un exclave de Azerbaiyán, es decir, que para llegar a ese territorio hay que atravesar Ujú, territorio armenio. Pero para conectar Najicheván con el resto de Azerbaiyán, habría que cortar la frontera entre Armenia e Irán. O sea, Armenia dejaría de tener frontera con Irán. Irán y Armenia son muy cercanos, con lo cual a Irán no le va a gustar nada y a Armenia no le va a gustar nada. ujú, Entonces, esa posibilidad la veo muy lejana. Y la otra posibilidad es una región que se llama Zanguezur, que es la zona entre Najicheván y Azerbaiyán propiamente dicho. En el medio hay una región que Azerbaiyán también reclama históricamente. Entonces tenemos las dos cosas, la conexión entre Najicheván y Azerbaiyán y este territorio que queda en el medio. Ahora, ¿por qué yo creo que eso no va a ocurrir? Punto número uno, porque eso le molestaría muchísimo a Irán. Irán y Armenia tienen relaciones muy cercanas históricas. Son ujú, aliados muy cercanos. Y el otro punto es que Armenia es miembro de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que es una mm, organización, digamos, como la OTAN, tiene la misma idea de la OTAN, una organización claro. militar que tiene por idea base que si atacan a uno, atacan a todos. Todos los demás tienen que responder. Y Armenia es parte de esa organización. ¿Quién más es parte? Rusia, por ejemplo. Con lo cual, cualquiera que ataque a la República de Armenia, Rusia está obligado a responder. Legalmente Mm. está obligado. Después puede meter excusas, puede Ahora hacer no lo que está, sea. ahora no estaba obligado a intervenir a favor de Artsaj, pero sí lo estaría si Azerbaiyán ataca a Armenia propiamente dicha. Exactamente, porque Nagorno-Karabaj para todo el planeta es parte de Azerbaiyán, no es territorio armenio. Pero si Azerbaiyán ataca a la República de Armenia, ya estamos hablando de otra cosa. Entonces yo no creo que eso ocurra. Porque, a ver, Mm. no solo se metería Rusia, probablemente se metería Irán. ¿Quién más se metería, digamos, en apoyo a Azerbaiyán? Turquía. ¿Turquía es miembro de la OTAN? Ujú. ¿Queremos una guerra entre la OTAN y Rusia y No, aliados? ¿E Irán? Me no. parece que no. Me parece que de ninguna forma. Así que yo creo que Azerbaiyán se va a quedar con esto que ya es mucho. Y ya para ir cerrando, Ignacio, la verdad que es muy interesante todo y nos queda mucho más claro. Las consecuencias políticas que esto pudiera tener, bueno, toda perspectiva de que se, de que se caiga el régimen de Ilham Aliyev en Azerbaiyán, la podemos ir dejando para dentro de 10, 20, 30 años con este triunfo. ¿Qué puede pasar con Nikol Pashinyan en Armenia? ¿Se puede finalmente caer? Se sacudió mucho con la guerra del otro año. Absolutamente. Es muy curiosa la situación de Pashinyan. Recordemos de dónde viene Pashinyan. Pashinyan fue el líder de protestas en 2018, de protestas que terminaron con un gobierno muy autoritario del Partido Republicano, un gobierno muy cercano a Rusia. En su momento hubo protestas, Pashinyan fue el líder de esas protestas, o la cara más visible, llamaron a elecciones y ganó con el 70% de los votos en 2018. Cuando fue la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj en 2020 y Armenia perdió feo, Ujú. yo creí que el gobierno de Pashinyan iba a caer. Y sin embargo llamó a elecciones anticipadas y ganó por mucho, ganó con el 54%, si mal no recuerdo. Ujú. Ahora, esta vez estamos hablando de otro tema, porque Pashinyan tomó dos decisiones importantes en los últimos meses. La primera fue acercarse mucho a la Unión Europea, a la OTAN, a Estados Unidos y además criticar abiertamente a Rusia, decir, los armenios nos equivocamos al depender tanto de Rusia, deberíamos buscar otras alternativas, Rusia no nos está Ujú. protegiendo. Habló muy bien de la Unión Europea, habló muy bien de Estados Unidos, de hecho, hace 2 semanas, apenas 2 semanas, empezó una serie de ejercicios militares con Estados Unidos, cosa que a Rusia no le gustó nada. Y la otra decisión importante que tomó Pashinyan en las últimas horas fue no involucrarse en defensa de los armenios de Nagorno-Karabaj. Dijo, Claro. este tema no tiene nada que ver conmigo, este tema no tiene nada que ver con la República de Armenia, este es un tema de Nagorno-Karabaj, nosotros no nos vamos a meter. Claro, Ujú. para los armenios de la República de Armenia, que su primer ministro, que su líder político no defienda a los armenios de Nagorno-Karabaj, es raro, se está lavando las manos. Claro. Es, es una decisión muy polémica.
Yo creo que pragmática. Yo creo que no podía ir a una guerra contra Azerbaiyán. Ya lo hizo y ya perdió, ya se comió una paliza contra Azerbaiyán en 2020. No podía ir de nuevo a la guerra. Creo que es una decisión pragmática, pero es una decisión muy cuestionable desde el nacionalismo. Mm. Es dejar en banda a los armenios del otro lado. Así que considerando estas dos cosas, que perdió el apoyo de Rusia y que está cada vez más cuestionado por dejar en banda a los armenios de Nagorno-Karabaj, y puede ser que caiga su gobierno. Yo espero que llame a elecciones, como hizo después de la guerra en 2020, que llamó a elecciones anticipadas, ganó en ese momento. Espero que llame a elecciones de nuevo. Él estuvo hablando en las últimas horas de que hay intentos de golpes de Estado. No lo sé, no tengo ninguna prueba. Sí hay muchas protestas en su contra, de eso no hay Sí, ninguna duda. No me llamaría la atención que llamara a elecciones anticipadas. sí, hay un foco de oposición muy fuerte y lo lideran gente que estaba en el antiguo régimen encima. Absolutamente, absolutamente. Y recordemos que uno de los candidatos en las últimas elecciones fue Kocharyan. Kocharyan no solo fue presidente de Armenia, sino que fue presidente de Nagorno-Karabaj, o de la República Artsaj, si se quiere. Entonces, teniéndolo a él de opositor, y es importante. Pega, pega. Pega, por supuesto que eso puede llegar a funcionar, pero también es un tipo grande, así que no sé si tendrá ganas de postularse de nuevo. Muchas gracias, Ignacio. ¿Algo con lo que quieras cerrar? ¿Alguna reflexión? ¿Algún punto que quieras cerrar? Sí, absolutamente. Yo creo que podemos hablar mucho de geopolítica y de recursos y de qué pase con Pashinyan y de qué va a hacer Rusia y de qué va a hacer Irán y de qué va a hacer Estados Unidos, pero al final del día, yo personalmente creo que lo más importante es que tenemos a 120.000 personas, 120.000 civiles que fueron atacados por un gobierno reconocido, legítimo, reconocido internacionalmente, atacó a 120.000 civiles deliberadamente y nadie hizo nada al respecto. Así como cuando condenamos a Putin que está atacando a Ucrania y están matando civiles en Ucrania, y condenamos a Bashar al-Assad cuando atacó a su propia población en Siria, o condenamos a Gaddafi cuando atacó a su propia población en Libia, de la misma forma tenemos que condenar a Aliyev que está atacando a, si se quiere, su propia población deliberadamente. Hay ataques contra civiles deliberadamente. Y eso es terrible y básicamente nadie está diciendo nada al respecto. No sé por qué. Me encantaría saberlo porque en este momento que hay Asamblea General de las Naciones Unidas, la Asamblea General de las Naciones Unidas no lo está condenando. Me parece increíble y creo que tenemos que prestarle atención a eso. Una hipocresía tremenda, un silencio tremendo, que bueno, que también dice muchas cosas, lamentablemente. Pero bueno, muchas gracias, Ignacio, por estas palabras y muchas gracias a todos los que nos están viendo y a todos los que nos van a ver. Con esto cerramos esta nueva entrevista de Carta Política. Les recuerdo que pueden seguirnos en Twitter como @politicacarta o en Instagram como Carta Política. Los invito a suscribirse al canal de YouTube y nos estaremos viendo en futuras entrevistas. Muchas gracias.